Bueno, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este primer panel que lleva como nombre Enfoque Integral de la Seguridad Pública en los procesos de reforma de la policía en América Latina. Para ello vamos a tener a 3 expositores esta mañana. Vamos a tener a 2 expositores internacionales y un nacional. Vamos a leer un pequeño breve espacio de su hoja de vida. Dentro de los temas que se van a tratar en esta hora se encuentran la seguridad en América Latina, realidad y percepciones. Quien expone este tema es la licenciada Patricia Arias, de Chile. Es licenciada en Criminología por la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica y máster por esa misma universidad. Además, es investigadora del Centro de Estudios de Desarrollo con una trayectoria de más de 20 años en políticas públicas y desarrollo de investigación. Ha dirigido áreas de estudios en organismos del Estado y como asesora en entidades como el Servicio Nacional de la Mujer, la Subsecretaría del Interior y Carabineros de Chile. Además, ha sido investigadora de Flasco, Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. También tenemos el siguiente tema, que es Modelo Policial Comunitario Proactivo en Nicaragua, Evolución y Retos, que será a cargo del señor Francisco Bautista, que también le damos la bienvenida porque se acaba de reincorporar a la mesa principal. Es licenciado en Economía, máster en Administración y Dirección de Empresas, especialista en Políticas Macroeconómicas y Alta Gerencia, fundador de la Policía Nacional de Nicaragua, fue subdirector general y comisionado general de la Policía 2001 al 2005, especialista en Seguridad Ciudadana y Reforma Policial. Y además se tratará otro tema dentro de este panel número 1, titulado Un nuevo marco jurídico para la Policía Nacional de Honduras. El expositor encargado de este tema es el abogado Edmundo Orellana Mercado, quien es ex fiscal general del Estado, también ex secretario de Estado en el Despacho de Defensa, es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y exequatur de notario, otorgados por la Corte Suprema de Justicia, y doctor en Derecho Administrativo por la Universidad de Bolonia en Italia. Sin más, llamamos a la señora Patricia Arias para comenzar su ponencia. Muy buenos días. Es un privilegio para mí estar hoy día con ustedes en Tegucigalpa, segunda vez que estoy en este país. Agradezco el privilegio, especialmente a la Comisión de Reforma de Seguridad Pública, a la Fundación EVER, a la Universidad Nacional de Honduras y a CIPRODE. Esperemos que el micrófono nos acompañe para que no haya ninguna interrupción. Prometo que cumpliré mi tiempo, así que ruego que me avisen 10 minutos antes y 5 minutos antes para no seguir de largo afectando las intervenciones siguientes. El título que me tocó a mí es bastante más general de lo que hemos visto en el programa para los otros participantes: la seguridad en América Latina, realidad y percepciones. Uno tiende a tener la tentación de hablar básicamente de lo que dicen las estadísticas, las cifras a veces bastante atemorizantes sobre la violencia, las tasas de homicidio, temas de los que ya estamos todos bastante informados, por lo que yo he hecho la opción de ir un poco más atrás y de revisar cuáles son los elementos que hoy día nos han llevado fundamentalmente a estar enfrentados a un tema de militarización de la seguridad pública, desde la ampliación de funciones a un actor del Estado como son las Fuerzas Armadas en materias que tradicionalmente no le competen y para los cuales no están formados, adoctrinados, ni preparados, ni tienen la lógica para ello, y también cómo ha aparecido un nuevo actor social en el terreno y que son particulares a los que se les ha delegado el ejercicio de este supuesto monopolio de la fuerza, que fue uno de los principales atributos que se le reconoció al Estado moderno. En primer lugar, como lo han dicho algunos de los que intervinieron hace un rato,
entre ellos mi amigo Héctor Rosada. Cuando hablamos de reforma policial no podemos cerrarnos y circunscribirnos solamente a hablar de la policía. La policía es parte de un sistema, que es el sistema de justicia, no solo criminal, pero también es parte de lo que se llama el sector seguridad, donde concurren distintas instituciones que tienen un rol en la prevención, en la protección, en la reparación de aquellos derechos que son fundamentales y que por tratarse de la función que ejerce el Estado en la protección de esos derechos, estamos hablando siempre desde la óptica de los derechos humanos. Podemos tener diferencias en muchas cosas. Yo reconozco que muchas veces lo que puede ser bueno en Chile no necesariamente tiene que serlo en Honduras y viceversa. Los fenómenos son similares, pero no son idénticos. Los énfasis, la intensidad y los rankings de criminalidad común u organizada que se cometen en nuestros territorios no son idénticos. Ocupan distintos órdenes y están en distintas etapas de desarrollo. La permeabilidad de nuestras instituciones no es la misma, hay unas mucho más permeadas que en otros países, por lo tanto hay diferencias. Sin embargo, hay un asunto en el que yo creo que no puede haber diferencia y simplemente no puede haber discusión, y es que el marco ético jurídico del sector seguridad, de la seguridad pública, ciudadana o interior, tiene que ser siempre los derechos humanos. En eso no se transa y en eso no hay discusión. Son los agentes del Estado los que supuestamente para proteger derechos finalmente terminan violándolos. Una rápida pasada por los conceptos. Cuando hablamos de orden público, yo voy a traer a colación un solo hecho. Durante la dictadura del general Franco en España se llegaron a crear los llamados tribunales de orden público. El orden público en situaciones de dictadura o de guerras internas tiende a ser el concepto supremo para el control de la protesta, para el control de las quejas de la ciudadanía, para el control de la delincuencia. Porque el orden público es algo que se observa en las calles, es algo que se ve y es algo que en general ha sido resuelto simplemente por la fuerza. Por lo tanto, cuando hablamos de orden público, como tenemos que tener cuidado, ¿cuál es el concepto que finalmente está direccionando las políticas y las concepciones de seguridad que estamos manejando en las comisiones, en las decisiones parlamentarias, en las reglas, en las normas constitucionales, etcétera? El de seguridad pública incluye el orden público y también es un concepto que plantea menos exigencias para la autoridad a la hora de resguardarla, porque también tiene que ver, como digo, con lo que todos vemos, con aquellas cosas que ocurren en lo público, con aquellos asuntos que alteran el orden, que alteran a la ciudadanía, como la delincuencia común, la criminalidad organizada, etcétera. Sin embargo, en los 90 se fue avanzando fuertemente en toda la región hacia el concepto de seguridad ciudadana. Y esto encuentra básicamente su fundamento en la Constitución del 78 en España, post-dictadura de casi 40 años, donde las fuerzas de seguridad pública centran su accionar expresamente en la protección de los ciudadanos. Se erige entonces como elemento central de todo lo que es la seguridad, la protección de los derechos ciudadanos, individuales y colectivos, lo que significa propender a generar una situación social donde esos derechos ciudadanos sean posibles de ejercerse. Es un concepto más amplio porque la seguridad e inseguridad de las personas está afectada no solo por el delito, sino que está afectada también por la exclusión social, por la marginalidad y por las grandes desigualdades que campean en nuestra región. Seguridad interior y exterior son conceptos que el de interior es un concepto que se ha ido dejando de lado por lo teñido que estuvo también en la época de los conflictos en nuestra región. Sin embargo, es un concepto que es un poco más neutro y más tradicional en su uso. La seguridad exterior tradicionalmente estuvo fundada en dos conceptos, que es el de soberanía fundamentalmente y el de la amenaza externa, y entregada a su protección a lo que ya sabemos, las Fuerzas Armadas.
Los conceptos siguieron aumentando. Naciones Unidas habla de seguridad humana, que es mucho más amplio, y para el caso de la reforma policial uno lo puede usar como un gran marco. Sin embargo, operativamente no nos va a iluminar mucho cuando hablamos de reforma policial. Me gustaría repasar un poco de dónde viene esta tendencia a la militarización, esta conceptualización de guerra contra la delincuencia, combate contra el crimen organizado y un lenguaje bélico que se ha instalado en los últimos años en América Latina y el Caribe. Y uno podría preguntarse, ¿esa es una instalación propia o más bien una instalación que viene estimulada desde afuera? ¿Y a qué intereses sirve esa instalación de la guerra contra el crimen organizado y establecer el crimen organizado como una amenaza prioritaria en nuestras regiones? Esto no pretende ser exhaustivo, no es una clase de ciencia política. Intenté hacer este esquema solo para poder ubicarnos en la línea del tiempo relativamente cercana. 80, 90 los conceptos dije eran orden público, seguridad pública, esenciales. Las amenazas eran el enemigo interno. Y esto tiene que ver con la doctrina de la seguridad nacional, que era lo que determinaba lo que hacíamos o dejábamos de hacer en la región durante la época de la Guerra Fría. Luego en los 90, terminados los conflictos en América Latina y las dictaduras, se mantiene como siempre el concepto de seguridad pública como un concepto supremo, pero también aparece, dije, el concepto de seguridad ciudadana, que es un avance en este sentido. Las amenazas son las tradicionales, tanto desde la seguridad, en el punto de vista de la seguridad exterior, como desde el punto de vista de la seguridad interna, criminalidad común, corrupción, delitos económicos, etcétera, teniendo siempre en cuenta que la delincuencia económica o de cuello blanco en nuestra región nunca ha tenido mucha importancia. Nunca se le ha dado mucha importancia, pero si uno empezara a calcular los costos que tiene esa criminalidad, la evasión de impuestos, la elusión, los fraudes, etcétera, nos daríamos cuenta que el impacto en términos de recursos del Estado es mucho más grande que el de la delincuencia común. La doctrina en ese minuto era un enfoque, se avanza hacia un enfoque en la protección del ciudadano. A partir del 2000, y fundamentalmente hay un hito el 2003, surge el concepto fuertemente de nuevas amenazas o amenazas intermésticas. Se acaban las grandes guerras y tiene que ver fundamentalmente con lo que ocurre a nivel internacional o que afectaba tradicionalmente la seguridad desde el punto de vista exterior. Se acaban las grandes guerras, empiezan a surgir conflictos de baja intensidad, aparecen otras amenazas importantes que trascienden fronteras y por eso se les llama interméstica, porque siendo de carácter internacional tienen incidencia fuerte en lo doméstico o viceversa. La doctrina, lamentablemente, es la de la seguridad multidimensional, que lo que hace es venir a confundirlo todo. No, ya pasamos. Se me olvida estar a dos, me concentro en lo que estoy hablando, lamentablemente eso ya lo pasamos. Siguiente. Eso es lo que les acaba de señalar. La exposición yo después la dejo a disposición de quienes la quieran tener. La siguiente, por favor. En cuanto a la definición de amenazas, estas nuevas amenazas o amenazas emergentes surgen de una discusión posguerra fría, superando las amenazas configuradas por enfoques más bien estadocéntricos y centrados en las amenazas militares, como expresaba la doctrina nefasta de la seguridad nacional en la lógica de la bipolaridad. Las nuevas concepciones de seguridad, estas vienen a relativizar los enfoques estadocéntricos y ampliar las amenazas más allá de aquellas que implican un riesgo para el Estado. Entre los nuevos conceptos aparece el de seguridad democrática, seguridad global, seguridad humana, seguridad con democracia. Si uno empieza a mirar las constituciones y los planes de seguridad en América Latina, se encuentra con una casi poética expresión de lo que es la seguridad. Estas nuevas amenazas ocupan un sitio de primera importancia en las agendas sociopolíticas de nuestros países y en general en el mundo, producto del paso de este sistema político-diplomático marcado por la bipolaridad a un sistema marcado por la multipolaridad desde el punto de vista estratégico militar y desde el punto de vista económico, científico y cultural.
La diferencia esencial entre esta nueva conceptualización y el enfoque tradicional está básicamente por el sujeto de protección, como dije antes, en una el Estado y en otra supuestamente es el ciudadano y las condiciones para su desarrollo. Aportan a esta nueva definición fenómenos como el terrorismo post-11 de septiembre, crimen organizado, insurgencias, estados fallidos, conflictos armados de baja intensidad, etc. En el año 2003, la Declaración sobre Seguridad de las Américas viene a oficializar esta nueva concepción en nuestros países. Las amenazas son de naturaleza diversa, son difusas, no tienen fronteras. Por lo tanto, se empieza a confundir lo que es interno con lo que es externo y ahí entra fácilmente la participación de las Fuerzas Armadas o la militarización de nuestras policías. Voy a pasar rápido porque no sé cuánto tiempo me queda. ¿Alguien me iba a avisar? Amenazas en la declaración en esta declaración de 2003 de las Américas. Aparece el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, la corrupción debiera estar en primer lugar, creo, como amenazas en nuestra región. El lavado de activos, que tampoco se persigue mucho, no se levantan los secretos bancarios y uno se pregunta por qué. El tráfico ilícito de armas y las conexiones entre estas delincuencias organizadas. La pobreza extrema, que también debiera ocupar un lugar prioritario, la exclusión social de la población, que afecta la estabilidad y la democracia y prolifera la protesta social tanto de nuestros grupos originarios, nuestros antepasados, de nuestros grupos indígenas, como también de los defensores de nuestros recursos naturales. Aparecen obviamente los tradicionales amenazas como los desastres naturales, también las de origen humano, grandes atentados, por ejemplo, enfermedades como el VIH, y otros riesgos a la salud y el deterioro del medio ambiente, también la trata de personas. Los ataques a la seguridad cibernética y aparece también la posibilidad de accidentes o incidentes durante el transporte marítimo de materiales potencialmente peligrosos como el petróleo, materiales radioactivos, desechos tóxicos, que normalmente no transitan hacia el hemisferio norte, sino que transitan del norte al sur. La posibilidad de acceso, posesión y uso de armas de destrucción en masa por terroristas. Me parece que aquí las últimas dos palabras debieran eliminarse. Nadie tendría por qué tener armas de destrucción masiva, no solamente los terroristas. Antiguas y nuevas amenazas vienen a involucrar actores tradicionales y nuevos actores en el escenario de combate a la delincuencia y al crimen organizado o supuestamente a la protección de la seguridad ciudadana. Los tradicionales, dijimos, la policía en la seguridad interna y las Fuerzas Armadas en la seguridad exterior. Las Fuerzas Armadas en estas situaciones difusas, como dictaduras o conflictos internos, evidentemente entraban a ocupar un rol en lo que era el control de la actividad, básicamente donde la criminalidad más grave era la subversión. Hay una ampliación de funciones aceptada a las Fuerzas Armadas, como dije, por las nuevas amenazas, pero también tiene que ver con la calidad de nuestras instituciones policiales y de nuestro sistema de justicia. Hay una percepción ciudadana de hace muchos años de que las fuerzas policiales son corruptas, no hay confianza de parte de la ciudadanía, no tienen dónde denunciar, empiezan a proliferar los linchamientos o la justicia por mano propia, lo que es un peligro latente cuando las instituciones policiales no son confiables. Hay debilidad institucional, estados cuasi fallidos o claramente fallidos, hay una criminalidad fuera de control, basta mirar las estadísticas, las instituciones policiales aparecen desbordadas, la impunidad campea en muchos lugares, mayor inseguridad generalizada, el crimen organizado y su poder corruptivo hacen que esto sea un círculo vicioso. Sin embargo, hay fundamentos en nuestra Constitución que permiten la participación de las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad pública. Y cuando uno revisa las constituciones, yo hace poco hice un trabajo para la Subsecretaría de Seguridad de Chile, donde había voces que clamaban porque nuestras Fuerzas Armadas, en lugar de estar ociosas, podían participar en este control de la seguridad, y alguien incluso se atrevió a mencionar en voz alta la posibilidad de usarlas en la 9ª región para el control del conflicto indígena.
lo que me pareció simplemente una aberración. Pero ese es el escenario hoy día. Cuando uno mira las constituciones, se da cuenta que aquí las agrupé simplemente, no puse el cuadro con lo que dice cada constitución, pero hay una doctrina tradicional en donde el uso de las Fuerzas Armadas es la excepción, claramente, y extrañamente Argentina, Chile, que tuvimos dictaduras bastante feroces, Uruguay no, pero, también, y España son los países en que esto es un uso excepcional, y si uno mira el marco, el ordenamiento jurídico, ninguna ley permite en Chile, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas participen en control de seguridad pública. Gracias a Dios, tengo que decirlo. Argentina es mucho más clara, incluso. Países favorables al empleo de las Fuerzas Armadas: Guatemala, Honduras, El Salvador, México, Colombia. Guatemala, Honduras, El Salvador no hacen una diferenciación clara de funciones policiales y militares. Hay superposición o se permite la participación de militares en seguridad pública con base constitucional. En México y Colombia se diferencian las tareas y funciones de la defensa nacional y la seguridad pública, pero se permite que los militares participen en estas en forma regular. La excepción en América Latina, cuando la ley permite una excepción, generalmente esa excepción se transforma en regla. Por lo tanto, insisto, el cuidado a la hora de legislar debe ser riguroso. La doctrina flexible también es un peligro, diferencia tareas, pero establece las normas que pueden ser compartidas por las Fuerzas Armadas en situaciones distintas a los estados de excepción, porque en el mundo entero las Fuerzas Armadas pueden participar con ocasión de estados de excepción y también con ocasión de desastres naturales, ¿ya? Pero acá se acepta claramente que puede recurrirse a ellas en otras situaciones por decisión políticas puntuales, lo que también conlleva un gran riesgo. Eso lo vamos a saltar. La realidad de la región ya dice alguna mención, creo que no me queda tiempo, voy a pasar a algunos casos que ya conocemos. En Colombia hay una superposición, básicamente comparten muchas funciones, pero Colombia tuvo y tiene todavía un escenario bastante especial, con una guerrilla en un minuto, más un fuerte crimen organizado. Hoy día hay una confusión completa entre ambas. Se acabaron los grandes carteles en Colombia, sin embargo, esos se redistribuyeron y se reorganizaron en las famosas bandas criminales, que hoy día son un tremendo problema en materia de seguridad pública en ese país. Esas cosas ocurren cuando la política no hace la proyección de todos los riesgos que hay si yo tomo la decisión A, B o C. Es obligación, cuando uno se plantea reformas, actuar con escenarios prospectivos. Tengo que saber claramente, si tomo la decisión A, cuáles son las posibles consecuencias y daños colaterales, que no se pueden aceptar daños colaterales cuando significa la violación de los derechos de la ciudadanía. Yo creo que hay límites que no son transables. Lecciones aprendidas, decía en la mañana Héctor, lecciones aprendidas. Nosotros parece que en América Latina tenemos una cierta resistencia a aprender las lecciones. Ecuador y Bolivia tienen constituciones nuevas, productos de asambleas constituyentes, y vimos que se acepta el recurso a las Fuerzas Armadas para situaciones que no tienen que ver con las amenazas tradicionales que involucraban a las Fuerzas Armadas. Uno se encuentra en los artículos constitucionales con frases como las Fuerzas Armadas están para ayudar al desarrollo. ¿Quién define qué acción de las Fuerzas Armadas es para ayudar al desarrollo? Ahí está el peligro de estas fórmulas genéricas donde pareciera que algunos gobiernos no entienden que no son eternos, y si ellos tienen confianza en su propia capacidad de discernir, no pueden apostar porque pueda tenerse la misma confianza en el siguiente gobierno. Hay una visión cortoplacista en general en las decisiones. No hay decisiones, como decía Héctor, de Estado que involucran al Estado por largos años y donde los daños colaterales no será mi gobierno el que tendrá que controlarlos. Yo no sé quién viene después.
Derechos humanos, impacto en la participación de las Fuerzas Armadas. Rápidamente, un solo detalle. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México da cuenta del uso de la tortura como técnica de interrogatorio, así como detenciones y retenciones ilegales. La jurisdicción militar sobre los civiles cuando estos son víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de militares, además. O sea, ni siquiera la justicia común los puede perseguir. Las desapariciones forzadas en México en las que estaría involucrado el ejército alcanzarían a lo menos unas 3.000 personas. Esto lo dice el 2011 Wolf, desde el inicio de la ofensiva de la guerra contra el narco. Las Fuerzas Armadas carecen de competencias para mantener relaciones cara a cara con la ciudadanía. ¿Por qué uso el concepto de militarización? Hay que preguntarse cuáles son exactamente los factores que yo defino para establecer que voy a crear una policía militarizada. ¿Cuáles son? Hay que listarlos y hay que revisarlos. ¿Es porque le doy armas automáticas? ¿Es porque van a actuar con lógicas y estratégicas y tácticas de guerra? ¿Es porque no los voy a preparar para sostener relaciones cara a cara con la ciudadanía? ¿Por qué hablo de militar cuando antes no tuve policía militar? Son preguntas que hay que hacerse. Actores no estatales, y con esto termino, para no excederme, me parece fundamental hablar del rol que está adquiriendo la seguridad privada en nuestra región. No obstante, son particulares, son agentes armados en los que el Estado delega parte del monopolio del uso de la fuerza. Y tenemos situaciones en América Latina donde las compañías de seguridad privada y sus agentes repelen y controlan y reprimen la protesta social indígena, la protesta social de derechos humanos, la protesta social ambiental. Y estos particulares que están compartiendo estas funciones con las policías y o con el ejército son particulares movidos por el lucro. Nadie puede pensar que alguien va a crear una compañía de seguridad privada por colaborar en la protección de los derechos ciudadanos. No, es un buen negocio. Además de estar armados compartiendo estas funciones, cuando cometen violaciones de los derechos humanos, aunque no sean agentes del Estado, es el Estado el que les permite participar en esta función. Por lo tanto, son violaciones de los derechos humanos, responden como particulares. O sea, si yo, agente autorizado por el Estado a actuar repeliendo una protesta armada, asesino a alguien, respondo como si fuera mi vecino el que me disparó. Las policías y las Fuerzas Armadas tienen muchos más niveles y sistemas de control y de imputabilidad. Entonces tenemos que preguntarnos cuál es el límite. ¿Vamos a privatizar el monopolio del uso de la fuerza? ¿Cuál es el objeto? Cuando la solución es comenzar por fortalecer las instituciones democráticas del Estado, como principalmente la policía. Estas compañías de seguridad armadas y normadas prestan servicios de seguridad, protección de bienes, personas y valores, son usadas por los agentes del Estado, por las ONGs, por Naciones Unidas, actúan en espacios privados y otros híbridos, zonas grises. El Estado contrata compañías de seguridad privada para proteger sus edificios, para proteger parques. ¿En qué espacio están? ¿Cómo los persigo? ¿Se les permite participar en protesta social? ¿Participan en anuencia con la policía en algunas ocasiones? ¿Y se organizan conjuntamente o se coordinan? Suelen muchas veces superar numéricamente y hasta en equipamiento y tecnología a algunas policías. Hay policías ejerciendo como guardias en sus horas libres. En algún par de países autorizados por la ley, incluso a usar los implementos de la policía, y en otros países de manera ilegal y clandestina. Hay policías que forman compañías de seguridad privada y utilizan algunos de los implementos de la policía para ejercer estas funciones. En Brasil hay un grave problema con esta generación del segundo sueldo, de los policías participando en compañías clandestinas o ejerciendo como guardias al margen de la legalidad porque la ley se los prohíbe. Hay lagunas en la regulación y carencias en sistemas de control, ausencia de mecanismos de reparación para las víctimas.
Hay una gran transferencia de información cuando las policías se superponen o tienen zonas comunes con estas compañías o agencias, donde la información fluye desde las policías hacia las compañías privadas de seguridad, no al revés. Bueno, violaciones a los derechos humanos, ya lo señalamos, hay una asimetría de fuerza entre los ciudadanos y estos particulares de las compañías de seguridad privada. Rol de las policías. En un análisis que hice hace poco de 10 legislaciones para Viva Río, donde me preguntaban cómo la ley y la Constitución influía en el ejercicio de la función policial. Y al cabo de revisar las leyes orgánicas policiales, los reglamentos disciplinarios y las normas constitucionales, una de mis principales conclusiones fue que yo en el principio dije que había cierta, casi poesía cuando hablábamos en nuestras normas sobre lo que es la seguridad pública y el rol de la función pública en esto. Porque se habla de derechos humanos, de ciudadanos, de democracia, de Estado de Derecho, de Estado social de derecho, etc. Sin embargo, el problema no está muchas veces ahí. En América Latina a veces tenemos muy buena letra de la ley, pero en la acción las cosas se suceden de otra manera. Para saber exactamente cómo se cumple, si se cumple o no se cumple la norma legal, es necesario hacer una revisión de todas las órdenes internas de las instituciones policiales, porque ahí se dan las excepciones. Si uno pudiera tener acceso a los oficios, a las órdenes administrativas, a las resoluciones del director general o de las direcciones intermedias, uno podría efectivamente comparar si se cumple o no se cumple la letra de la ley y de la Constitución en el ejercicio cotidiano y en el ejercicio del poder discrecional de la policía, que es ese poder que se ejerce en la calle cuando el policía en una situación dada decide: ¿persigo al de allá? ¿Persigo al de acá? ¿Cómo priorizo? La ley no me lo dice. Eso tiene que ver con formación, tiene que ver con reclutamiento, y para tener un mejor reclutamiento yo tengo que dignificar la función policial. Es lo primero: depurar, establecer mecanismos de control de la corrupción, hacer una buena selección, no simplemente con requisitos formales, pero para tener dónde elegir yo tengo que ofrecer buenos salarios, carrera funcionaria y seguridad social mínima que dignifique la función de las policías. Voy a terminar aquí para no atrasar al resto. Muchas gracias.